Buenos días de nuevo. Después de la presentación de Ángela y de Ángel, vamos a empezar con la materia. Para inaugurar la jornada, la primera presentación la hará José Luis Retolaza, profesor de Deusto, director de G-Accounting, de Grupo de Contabilidad Social, que nos contará con una larga trayectoria en economía y algo que apuntaba Ángela, monetización del valor social, el impacto, cómo podemos traducir ese impacto social a valor económico. Hemos estado trabajando con él a lo largo de los 2 últimos años. Aquí hay también alguna otra entidad que ha estado trabajando y haciendo un proyecto parecido. Y bueno, él va a hacer la presentación de toda la parte teórica del proyecto y lo iremos mezclando con algunas cuestiones del proyecto que fuimos realizando nosotros junto con él. Entonces, José Luis, cuando tú quieras, adelante. Vale, no, que me estaba haciendo aquí con el tema con el puntero para ver cómo... Bueno, pues nada, encantado de estar aquí con todos vosotros y vosotras, iniciando, digamos, estas jornadas. Creo que pues algunos ya habéis tenido hace un par de años ocasión también de oír un poco la presentación de la contabilidad social o de la monetización del valor social que generan las organizaciones. De hecho, pues quizás aquella conferencia fue la razón de que algunas entidades, efectivamente, como Apersub o AMPAMS, es decir, pues se han puesto a desarrollar ese proceso de monetización. No creo así todo, hombre, habrá una parte que para los que ya lo hayáis oído será repetido porque la parte del planteamiento, el fundamento, etcétera, pues guarda cierta similitud, como no puede ser de otra forma, con la presentación anterior, pero hemos incorporado muchas cosas, digamos, nuevas o mucha reflexión o, pues quieras o no, hemos avanzado bastante, así que yo creo que incluso para los que nos hemos relacionado más recientemente habrá temas novedosos, ¿vale? Voy a poneros, si os parece, de inicio, un vídeo que ha hecho una organización con la que hemos trabajado, es la Federación de Cooperativas de Trabajo Asociado de Navarra, haciendo como una presentación visual, digamos, de lo que estamos hablando cuando hablamos de monetización del valor social. Entonces, yo creo que como introducción nos aproximará o nos ayudará. Entonces, a ver si lo puedo abrir. Son los grupos de interés, digamos, con los que ANER interacciona, que luego veréis dentro del mapa stakeholder que hizo.
variables de valor social que desaparecieron. Luego os iré comentando. Bueno, ha sido una presentación, digamos, un poco visual que explica, digamos, o introduce lo que ahora os voy a comentar. Es un vídeo, digamos, que ha hecho la propia entidad. La entidad está, pues, digamos, ha hecho el proceso de contabilidad social y luego, pues, de hecho, para transmitirlo a sus grupos de interés, dijo, bueno, esto es muy complicado de transmitir de otras formas, bueno, vamos a hacer un vídeo sencillo que transmita, etcétera, y bueno, pues yo creo que vosotros juzgaréis, pero creo que han tenido bastante éxito en el vídeo y la transmisión, ¿vale? Entonces voy a partir de aquí, de esta imagen inicial, pues a explicar un poco, digamos, lo que planteamos, cómo trabajamos, el proceso y iremos conjugándonos, como APROSUB ha sido una de las entidades que ha desarrollado esta contabilidad social, es decir, que está aquí. Juan Antonio, digamos, pues es la persona que lo va a explicar. Entonces, lo que vamos a hacer es, yo voy a explicar un poco más los marcos teóricos, que lógicamente es lo que mejor controlo, y él irá poniendo reflexiones concretas de cómo ha sido esto en APROSUB, ¿vale? Entonces, lo primero que quería yo comentar es que el proceso de monetización de valor social, la contabilidad social, no es una forma que a veces se nos plantea esa de devaluar lo social mercantilizándolo. Al menos no es ese en absoluto nuestro objetivo. Yo diría que es todo lo contrario. He puesto aquí una cita de Thomas Kuhn. Thomas Kuhn es autor de un libro sobre la revolución del conocimiento científico, que pone en solfa de juego. A partir de este autor se considera que la ciencia realmente evoluciona así. Hasta entonces se concebía que la ciencia evolucionaba mediante acumulación de saber. A partir suyo se considera que la ciencia se produce en revoluciones, en el conocimiento. ¿En qué sentido? En que cambia el paradigma, la mirada, la forma de comprender la realidad. Nosotros entendemos que cuando estamos hablando de contabilidad social, de monetización de valor social, estamos en un paradigma que cambia la forma de entender la realidad. De repente la ves de otra forma distinta. Digo, igual parece que exagero mucho, pero creo que no, que si en la medida en que vayamos haciendo este ejercicio, digo, yo lo he hecho bastante porque trabajo en diálogo con bastantes personas, etcétera, y en el momento que, digamos, te pones otro chip, otra forma, ves todo de una forma diferente. Es verdad que todo el mundo con el que hablo no cambia de chip, pero los que cambian del chip empiezan a ver la realidad de una forma diferente. Es lo que buscamos, digamos, con este planteamiento, ¿vale? Cuando hablamos de contabilidad social, de monetización de valor social, podemos hablar de 4 dimensiones un poco diferentes, y a mí me gusta separarlas al principio de las exposiciones, pues para que luego no se mezclen las cuestiones, los problemas, etcétera, porque son diversos en este sentido. Por una parte podemos hablar de un paradigma alternativo. ¿Qué es este? La contabilidad social. Nosotros tenemos un paradigma, vamos a decir, más clásico, es decir, de lo que son las organizaciones, donde gran parte de su funcionamiento queda reflejado en la contabilidad económico-financiera y luego le añadimos, digamos, algunos aspectos complementarios o cualitativos. Este modelo, que es el modelo clásico, digamos, para los planteamientos organizativos, vosotros ya habréis visto pues, que no os encaja muy bien. Digo, en otras entidades podemos discutir, en entidades sociales como las vuestras, resulta que lo fundamental no aparece ahí. Pero, sin embargo, es un modelo que tiene mucha potencia. Al final todos estamos llevando contabilidad económico-financiera, para todos significa, digamos, un momento de reflexión importante e incluso a los que menos os importa, estáis reflexionando sobre ellas en vuestras entidades. Digamos, los instrumentos no son neutros, es decir, acercan a una forma de ver la realidad, ¿vale?
Entonces, esta es la primera discusión o el primer análisis. Aquí nos podemos encontrar, que de hecho se encuentra cuando vamos a conferencias, a debates, el tema de si esto es necesario o no es necesario. Esto es una, digamos, esto es una discusión pues, del aspecto de si merece la pena el desarrollar un proceso de este tipo o no merece la pena. El segundo, si nos parece que sí merece la pena, necesitamos algún modelo de análisis. El modelo subyacente. ¿Qué es esto? Sin modelos no somos capaces de analizar nada, ni siquiera de contabilizar nada. La contabilidad económico-financiera, y perdonad que haga mucha referencia a ella, pero es que es el modelo más acabado que tenemos de información. Entonces, tiene un modelo debajo. O sea, no es aséptica, no es que diga, no, es que estos son los datos. No, no, son los datos interpretados a través de un modelo. ¿Cuál es el modelo? La cuenta de debe haber o de pasivo-activo. ¿Este es un modelo consustancial al conocimiento humano? No, no. Esto se crea hace 500 años, en una trayectoria de 20.000 años que tiene la contabilidad, el primer documento contable. Es decir, se crea hace 500 años y bueno, pues es verdad que luego se interioriza y posiblemente ahora lo tenemos todos interiorizados en nuestros modelos comprensivos. Pero no es sino un modelo. Pretender que podamos desarrollar una contabilidad social sin modelo es, bueno, yo creo que es un poco inconsciente, es decir, porque de hecho lo que vamos a hacer es replicar otros modelos. Si no tenemos un modelo consciente, replicaremos, digamos, los modelos habituales contables a los que estamos acostumbrados, sin más. Entonces yo creo que aquí tenemos que hacer un esfuerzo. Nosotros hemos trabajado desarrollando un modelo, es discutible, esto es como todo, que es el modelo poliédrico, que es este que tenemos aquí, basado en la teoría de los grupos de interés, donde, digamos, el valor que nos interesa no es único, a diferencia de los modelos tradicionales, que solo hay un único valor, así sea para el inversor o, en su caso, cuando se hacen otros análisis de impacto, para la administración. Es decir, nosotros estamos trabajando con un tema que es un modelo múltiple, donde generas valor para diferentes grupos de interés. Algún valor es compartido. Lógicamente, cuanto más sea compartido para los grupos de interés, mejor alineamiento, mejor aprovechamiento de resultados, etc. Y habrá otros que sean específicos por naturaleza y dimensión, pero que también son valor para ese grupo de interés. Si hablamos de la teoría de los grupos de interés, yo creo que tenemos que hacer una revolución fundamental en nuestra concepción de valor único, pasándolo a un valor multidimensional. Bueno. A su vez, es un proceso, y de esto es quizá de lo que más vamos a hablar. Claro, todo el mundo dice, la pregunta es, ¿esto cómo se hace? Bien, esta es la tercera pregunta, es un proceso. Lo que pasa es que saber cómo hacemos el proceso sin saber por qué lo hacemos o en qué lo sustentamos parece incompleto, ¿vale? Y el cuarto, digamos, que va a ser un tema permanente de debate, mejor actualización, es cómo calculamos valores concretos a través de proxies. Pero esto va a ser un tema donde la comunidad de usuarios tendrá que ir haciendo estas verificaciones, al igual que se está haciendo constantemente en la contabilidad económico-financiero, con cambios constantes en las normas contables. Digo, por hacer referencia a un modelo que va, no, joder, entonces esto nos sirve poco porque es muy difuso. Igual que el modelo económico-financiero, que lo estamos usando en todo el mundo. ¿Vale? Bien. Entonces vamos, si os parece, un poco a comentar por la primera, una nueva forma de ver la realidad. Esta transparencia, en vuestro caso yo creo que no hace falta, porque creo que tenéis por naturaleza de las entidades a las que participáis ese interés, esa forma diferente de ver la realidad desde unos parámetros no estrictamente económicos, indudablemente, pero bueno, es una transparencia que hace referencia. Este es el barómetro de confianza de Edelman, es el que se coge, bueno, uno que se coge de referencia a nivel mundial, que indica la marcada desconfianza, son datos del 17, bastante actuales, la marcada desconfianza, sobre todo en los países que llamaríamos desarrollados, es decir, en los sistemas institucionales y las empresas y organizaciones entre ellos. Hay algunas diferencias, pero en general todos están muy críticamente valorados. Francia, hay una desconfianza del 72%, significa que el 72% de los ciudadanos franceses desconfían de su sistema, lo cual no es baladí. En España, digamos, vamos a decir, estamos un poco mejor, pero el 67% desde luego no es para tirar cohetes. ¿Qué significa esto? Significa que al menos en los países más, vamos a decir, occidentales, como les queráis llamar, más del entorno en que nosotros encontramos, o no está sirviendo lo que las instituciones están haciendo, o no está sirviendo
la información que están trasladando al ciudadano. En la primera no es misión, digamos, de la contabilidad social, porque lógicamente la primera de actuación, de mejora, de reformas, etcétera, será otro camino. Digamos, habrá que hacer otras cosas. Pero la segunda, que es la de la información, sí que es un tema, digamos, que entronca directamente con lo que aquí queremos hablar. Esto es un poco por tema de oportunidad. Es decir, nosotros estamos acostumbrados, y hasta ahora quizás, hasta antes de la crisis sea suficiente, que existía una correlación entre los resultados económicos y los resultados sociales. Esto para nosotros podía ser normal, es decir, una empresa, son temas anecdóticos, los he cogido de las noticias, no es un tema, sistemático, pero una empresa que desciende sus beneficios, es decir, que le va peor económicamente, tiene despidos, es decir, una repercusión social negativa. Esto nos parece normal. Y a la inversa también nos parecería normal. De hecho, el contrato social en el que se ha basado al menos todo el planteamiento socialdemócrata en Europa se ha basado en esta idea. La mejora del desarrollo social, el crecimiento, el PIB, etcétera, tendrá repercusiones de mejora para el ciudadano. Esto ha sido el tema fundamental. Por eso, no sé si os extraña o no os extraña, cuando en primera página y no en economía aparece en la primera página de los periódicos cómo va la bolsa o incidencias económicas. Es decir, ¿por qué aparecen? Aparecen en realidad porque está el sustrato debajo de que esto interesa a toda la ciudadanía. Vale. Este tema empieza a no estar tan claro, gran parte de la desconfianza. Es decir, no está tan claro que las noticias positivas económicas se traduzcan clara o directamente en, digamos, valor social. Se disparan las prejubilaciones en grandes empresas con beneficios. Parece que aquí la correlación de la que hablábamos se rompe. No estoy haciendo una crítica a las estrategias muchas veces necesarias de esas empresas en los contextos competitivos actuales. No es un tema de estrategia, es un tema sobre la correlación del funcionamiento económico, empresarial, etcétera, y el beneficio de la ciudadanía. ¿Vale? Entonces hay temas como estos que parecen romperla. El Santander, bien cogido una entidad como otra cualquiera, pero que gana más de 5.000 millones, pues esperamos ahora, genera empleo, ¿no? Se plantea un ajuste de 1.200 empleados, vuelve a ser divergente. De estas noticias no son seleccionadas, digo, con lupa. Estas noticias abrís hoy el periódico y las tenéis. Estoy seguro, las he ido cogiendo de diarios que yo leo al azar totalmente. Apple, otra empresa que va bien, que está teniendo resultados, beneficios, una de las mayores capitalizaciones del mundo, la mayor, es decir, elusión fiscal. No parece que sus resultados estén aportando a los contextos sociales donde estos resultados se generan. Entonces, se nos empieza a crear un cuestionamiento si la información económico-financiera que tenemos de todas esas entidades es un buen indicador del valor que aportan a la sociedad. Esto es lo que está puesto en cuestionamiento. Ya digo, entonces, lo marco esto de, ¿y esto a nosotros qué nos importa si somos entidades sociales? Lo estoy intentando enmarcar porque creo que el tema de la contabilidad y la visualización del valor social se enmarca en un paradigma más amplio que no es solo para las entidades sociales, sino que es para cualquier tipo de entidad que opere en la sociedad, porque al final la sociedad es la que legitima a las entidades de cualquier tipo para que operen. Aquí el tema sería pasar del propósito, muchas de estas entidades, bueno, vosotros mismos tenéis todos una misión, indudablemente estupenda, positiva. Muchas empresas de otro tipo pues están incorporando en su responsabilidad social, en su misión, en su propósito, etcétera, aspectos pues estupendos, tú los lees y está estupendo. Es bueno que haya esto, peor es cuando no lo había. Pero, digámoslo así, pues no es suficiente. A mí si una empresa, vamos a ponernos ahora, yo soy un inversor y una empresa me cuenta que va a ser la mejor, la más bonita, la más eficiente, la que más va a ganar, la que menos recursos necesita, la que menos riesgo tiene, pues me parecerá estupendo. Es decir, pero me interesará saber luego si esto lo va a conseguir, cómo lo está haciendo y no solo el propósito. ¿Vale? Entonces, los buenos propósitos son deseables, es muy difícil que con malos propósitos podamos generar valor, sería un tema casi casual, valor social, pero no es suficiente, tendremos que pasar del propósito al resultado. ¿Cuáles son las obras, cuáles son los resultados, qué valor realmente generamos? Entre otras cosas, y lo habéis comentado antes en la intervención, porque si no, no lo podremos gestionar.
Es decir, si solo tenemos el propósito, pues nos juntamos a discutir de aspectos interesantes, pero de aspectos filosóficos, de la parte filosófica del diseño estratégico. Pero será difícil que, digamos, integremos las ejecuciones concretas porque, digamos, nos faltarán los resultados, ¿no? De esto se trata fundamentalmente. Como veis, se trata de un problema de información, es decir, de cómo informamos de una forma mejor. En su momento nosotros esto lo visualizamos como una cierta torre de Babel, es decir, donde estamos usando lenguajes muy diferentes para traspasar las distintas informaciones de las organizaciones. Por una parte, tenemos el lenguaje económico-financiero, bastante exacto, bastante entendible de forma transversal. Todas vuestras entidades, y fijaros que para vosotros es plenamente instrumental este aspecto, sois capaces de dialogar de esto sin ningún problema, de entenderlos, y usáis unos sistemas, unos indicadores súper parecidos. Sin embargo, digo por ejemplo, en vuestras entidades, y los que estáis aquí supongo que tenéis un montón de indicadores comunes, etcétera, pero seguro que os cuesta más, y eso que es más central a vuestra organización. ¿Por qué? Porque el lenguaje está mucho menos desarrollado. Es decir, entonces, bueno, aquí he puesto unos temas de esto de responsabilidad social, mucho más foto, gráfico, informe de temas de acontecimientos positivos. Es decir, sería impensable que aquí solo informáramos de los acontecimientos positivos, de lo que ingresamos y no de lo que gastamos, no tendría ningún sentido. Bueno, aquí sí, aquí lo podemos hacer, de hecho es lo habitual en las organizaciones. Entonces, este es un problema que se ha constatado a nivel global, por eso se da paso al problema por los informes integrados, es decir, pero es un tema todavía sin resolver, ¿no? Por eso sigue siendo así la información económico-financiera. Yo en septiembre estuve en Estados Unidos, nos pilló la quiebra de Toys R Us en Nueva York y pues pude analizarla perfectamente con compañeros de Estados Unidos, que somos de países distintos, en un sector que no somos especialistas, de una empresa. Bueno, ¿por qué? Porque hay un lenguaje conjunto que nos permite entendernos. Esto para una entidad social hubiera sido prácticamente imposible. Es decir, si él la conocía me lo podía haber contado, pero nada más. No podía haber, y si no la conocía no podíamos haber hablado de nada. Es decir, y es verdad que vamos mejorando. He puesto el GRI, que creo pues, que es un sistema mucho más estandarizado, etcétera, pero los lenguajes siguen siendo muy diferentes, ¿no? Y yo creo que este es un problema. Tenemos peras y manzanas, son difíciles de integrar, son difíciles de jugar con ellos. A mí mi profesor de matemáticas de pequeñito, igual ha cambiado las cosas, me decía que no podíamos sumar peras y manzanas, y por lo tanto nuestra propuesta es trasladándolo a la misma unidad de comprensión, que parece que la unidad debiera ser unidad monetaria, porque parece difícil que podamos trasladarlo a otro tipo de unidades que hoy por hoy no se me ocurre ni cuál serían, ¿no? Entonces, por eso es el tema. Bueno, ¿cómo trasladamos la información sobre valor social a unidades monetarias que nos permita su comprensión, su integración con el valor económico y nos permita pues, análisis distintos de eficiencia, ¿no? Esto es un poco el tema. La contabilidad clásica lleva 500 años, ya os digo, desde vamos a decir, la moderna, lleva 500 años de desarrollo. Nosotros llevamos muchos menos. Todavía no hemos solucionado los problemas, indudablemente, al nivel que se han solucionado en otros ámbitos. Esto es incipiente. Por eso vamos a ver experiencias nuevas, quién lo está aplicando, a qué problemas se ha enfrentado, etcétera. Y en este sentido es una invitación a que seamos actores, digamos, de este nuevo escenario. Nosotros este tema empezamos, bueno, teníamos unos antecedentes, por ubicar un poco. Yo había participado muy activamente en la Red de Economía Alternativa Solidaria, fui presidente de la del País Vasco y participamos muy activamente en el desarrollo del concepto de balance social, que luego se extendió a toda la economía alternativa en España, etcétera, ¿no? Entonces tenemos algunos antecedentes sobre indicadores cualitativos de este tipo. Luego yo en mi tesina, previa a la tesis doctoral, hice un análisis coste-beneficio sobre las empresas de inserción, que fue el objeto de mi tesis doctoral, es decir, trabajando con temas de retorno social, digamos, de la inversión pública, etcétera. Entonces, estos son algunos antecedentes que teníamos y por los cuales, pues, la Antegi Batua
es decir, que creo que casi todos conocéis, una entidad del País Vasco, se puso en contacto con nosotros para ver si podíamos caminar juntos en desarrollar algunos procesos y metodologías para visualizar el valor social que se generaba o que generaban para la sociedad, ¿no? Esto fue en el 2011, no me extenderé, desarrollamos, digamos, un modelo incipiente de lo que estamos trabajando ahora para el 2012, es decir, probamos en el 2013 si esto se adaptaba a la administración pública, lo podía usar también con viviendas municipales de Bilbao, fue un análisis exitoso, lo ampliamos a otras entidades del tercer sector, miramos si esto servía para la empresa mercantil dentro de este esfuerzo de que esto fuera genérico y compartido, que creemos que le da valor. Euskaltel, una empresa centrada en aquel momento en el País Vasco, ahora más amplia, pero que cotizaba en bolsa, lo utiliza la contabilidad social y ya llevan 3 años, digamos, en proceso de contabilidad social, perfectamente aplicable y utilizable. Es decir, y lo ampliamos a otras administraciones públicas y desde el 2015 pues estamos generalizando y generando procesos de escalabilidad en la utilización, digamos, de la contabilidad social. Empezamos la Universidad del País Vasco, sí, luego se incorpora Deusto, yo me incorporo, paso de la Universidad del País Vasco a Deusto y llevo este proyecto, digámoslo así, y luego se han incorporado otras universidades, aquí tengo algunas, la ESTI, la Pompeu Fabra, que se ha incorporado, la Cátedra Mango prácticamente ya está centrada en este tema, la Universidad de Mondragón con medios de comunicación, la Universidad de Comillas, bueno, y en este momento tendría que añadir la Universidad de La Laguna, la Universidad de Santiago, la Universidad de Sevilla ETEA Córdoba, es decir, tendría que añadir yo un montón de agentes más que están colaborando y participando ya de forma integrada en este proceso. Y me dejo seguro que media docena de ellos. A nivel internacional lo mismo, hemos hecho un esfuerzo y hay universidades pues, en Gran Bretaña, en Hartfield, la Sorbona en París, la de Turín en Italia, en Estados Unidos la de Ford de Nueva York, la de Virginia, la UNAM en México, la de Sao Paulo en Brasil, que están ya trabajando en este proceso dentro de este planteamiento de internacionalización. Y este tema también se nos quedará cortísimo en muy poco tiempo, ¿vale? Hemos participado, este tema no es un tema, a mí cuando se habla de metodología no me gusta, no hemos hecho una metodología, estamos haciendo un nuevo planteamiento de comprender, digamos, un nuevo modelo, digámoslo así, Esto lo llevamos a congreso, lo discutimos en unos ámbitos hacia un lado, en otros hacia otro, porque le queremos dar un carácter claramente universal en su utilización. ¿Vale? Tenemos publicaciones un montón, que no las pongo aquí para destacar las publicaciones, sino porque la mayoría están en abierto, tenéis acceso a ellas y podéis bajároslas y usarlas sin ningún problema, el que esté interesado en incrementar el conocimiento en este ámbito materia. Hasta hace un año que hice este análisis habíamos trabajado con 52 entidades, digamos, es el background que tenemos hasta ahora. Este año ya estamos trabajando con más de 100 entidades simultáneamente y hemos entrado en procesos muy innovadores. En Navarra hay una apuesta porque en 4 años toda la economía social tenga contabilidad social. Supongo que cuando decimos todos no llegaremos a todas las empresas, pero bueno, la apuesta por todas. Con el Obispado de Vizcaya hemos hecho un tema de escalabilidad haciéndolo para 16 centros de educación de forma simultánea. Bueno, estamos entrando en unos procesos de escalabilidad yo creo que muy, muy interesantes. Las entidades con las que se ha trabajado básicamente han sido organizaciones completas, el 87%, proyectos, el 13%, en algunos casos, lo que sería más una contabilidad analítica, 50% entidades del tercer sector, 15% entidades públicas, 35% empresas, 27 pymes, 8 cotizadas. Es decir, y bueno, pues ya veis un poco el incremento, digamos, en el desarrollo y también un tema que para nosotros nos interesa mucho, el tema de la continuidad. Quienes están trabajando varios años o más de 3 años. ¿Por qué? Porque nosotros al principio planteamos que esto no son informes puntuales que hagas, digamos, para dar una imagen. No, esto es una contabilidad que hay el principio de continuidad de organización de empresa, que lo de un año lo vas continuando y lo puedes analizar e integrar. Entonces, para nosotros este dato es muy importante, ¿vale? Entonces, a partir de esa presentación más genérica, a mí me gustaría pasarle la palabra a Juan Antonio, digamos, para el tema de cuál es la razón por la que APROSUB se anima a desarrollar la contabilidad social y a entrar en este proceso. Bueno, pues como comentaba José Luis, nosotros nos lo planteamos desde un cambio de mirada, desde mirar nuestra organización desde otra perspectiva. Llevábamos años trabajando con indicadores de todo tipo
y empezamos a cuestionarnos pues un poco el impacto que teníamos, el impacto social en la parte económica, y pensábamos en términos de retorno. Siempre pensamos, y como decía en una conferencia que él dio, conectamos con esta idea de tener otra mirada desde la perspectiva de los grupos de interés. Ahí nos despertó la curiosidad. Decimos, bueno, si tenemos indicadores relacionados con distintos grupos de interés muy cercanos, fundamentalmente familias y personas con discapacidad en distintos ámbitos, arrojados por nuestros procesos, ¿cómo podíamos vincularlo a un proceso de contabilidad? Y fue cuando José Luis pues, tuvimos una reunión y nos explicó el modelo. Nos convenció bastante, empezamos a trabajar, creo que fue finales de 2015 o así, no recuerdo más o menos, septiembre, octubre de 2015, y los primeros datos los arrojamos del 16. Ahora, pues en breve sacaremos los del 17. Hostia. No los sacamos, ya los sacamos los del 17. Es que no digo más eso. Entonces, quizás el motivo, y por simplificar y por no coger mucho tiempo en esto, es otra perspectiva, un cambio de mirada. Ángela en la introducción lo decía, tenemos que tener valor para superar nuestros límites. Y en principio pues empezamos aprendiendo, seguimos aprendiendo sobre esto, pero el reto estaba cómo podemos ver ese impacto desde la perspectiva de los grupos de interés. Así que ahí lo dejo y seguimos. No sé si... Contan esto un poco. Bueno, pues... continuamos un poco con la explicación. Bien, en la segunda parte voy a hacer referencia al modelo. A ver, son explicaciones un poco someras, sintéticas. Luego, lógicamente, si alguien tiene mayor interés, pues encantado de profundizar en el café con cualquiera que quiera. Aquí voy a hacer una presentación un poco más somera. Es decir, frente a un planteamiento que muchas veces hay de diferenciar el tema del profit, non-profit, beneficio, no beneficio, como dos realidades separadas, una que genera valor social y otra que genera valor económico y que guardan poca relación entre ellas, nosotros hemos optado en todo el planteamiento por un concepto de valor integrado. Es decir, las entidades económicas se supone que su existencia precisamente se deben a que es una forma que tenemos la sociedad de organizar nuestros procesos productivos y por otra parte, es decir, en los temas no lucrativos, efectivamente también generan valor, digamos, vamos a decir así, valor social vinculado al económico. Generan puestos de trabajo, generan contratación con proveedores, generáis impuestos, generáis un montón, digamos, de temas que son propios del ámbito, digamos, serían profit. Entonces, el modelo o el planteamiento es un planteamiento integrador, digamos, de los aspectos comunes de ambas realidades. Es decir, la diferencia fundamental no es que uno cree valor o no cree valor, es que gran parte del valor, digamos, en las mercantiles la mayor parte del valor va a través de relaciones de mercado y por lo tanto hay actividades de compra-venta. En las sociales no va a través de actividades de mercado y por eso muchas veces no se visualiza o no nos hemos dotado de mecanismos para visualizar esa aportación de valor, ¿no? Eso sería una diferencia importante. Entonces ahí, digamos, partimos en lo social, partimos con la desventaja de que no tenemos los mecanismos estructurados sistemáticamente para identificar la aportación del valor. En los otros, mejor o peor, existe. ¿Vale? Entonces esa diferencia sí existe. El modelo que os comentaba, fundamentalmente con el que trabajamos, está basado en la teoría de los grupos de interés. La teoría de los grupos de interés, si la comprendes en su, digamos, en su concepción más profunda, es decir, en una concepción instrumental simplemente es, bueno, que usted tiene que tratar bien a los grupos de interés para obtener mejores resultados para la organización. Bueno, para eso no hacía falta la teoría de los grupos de interés, eso ya lo decía cualquiera antes de existir la teoría de los stakeholders. En un tema más profundo es que la finalidad de las organizaciones se relaciona con la generación de valor para todos estos grupos, no de forma instrumental, sino de forma finalista, ¿vale? Si es de forma finalista, tendrá lógica que esta organización genere para uno, para dos, para otros. Es decir, es verdad que hay que romper con el tema del conflicto por apropiación de rentas. Ese no tiene cabida en la teoría de los grupos de interés. Si no, solo tendríamos multitud de grupos pegándose por la apropiación de las rentas. Y hay que ir al concepto de valor compartido en una organización.
¿vale? Es decir, pero el modelo, digamos, de análisis sería este. La peculiaridad fundamental, que es multidimensional. Tendremos un valor que generamos para usuarios, un valor para trabajadores, un valor para administración, para los stakeholders que hayamos definido. Y si queréis, podemos hacer el esfuerzo de identificar un valor consolidado, la suma de todos estos valores, intentando no repetir pues aquellos que, digamos, lo aprovechan varios, pero es una generación, se genera un valor aprovechado por múltiples stakeholders, ¿vale? Esto y lo anterior supone un proceso de integralidad, es decir, incorporar el valor de mercado que genera una organización, vamos a entenderlo como el valor transferido como contrapartida de un precio real de mercado, que normalmente se recoge en los datos contables y lo que tenemos son los datos, quizá no el análisis, y el valor de no mercado, valor transferido sin contrapartida de precio real de mercado, que no se recoge de forma monetaria y que normalmente es lo que explicamos de forma cualitativa, cuantitativa, mediante resultados, mediante indicadores, mediante otros mecanismos, porque no lo conectamos, digamos, con las operaciones del mercado. Curiosamente, si va a través del mercado, a todo el mundo le parece que eso es real y es objetivo. Si no va a través del mercado, lo mismo, genera dudas, no está claro, no se sabe si es real, no se sabe si es objetivo, ¿vale? Entonces, tenemos vamos a decirlo, un modelo que no es nuestro, es decir, en gran parte es compartido, toda parte superior es compartido con AECA y en la inferior estamos con el desarrollo ahora, es decir, de cómo transferir los datos contables, digamos así, el valor de mercado, a impacto social, a través de salarios, dividendos, seguridad, impuestos, que va a trabajadores, inversores, administración, es decir, coges de los datos contables, los transformas y dices, mire el impacto que he tenido yo a través de mi actividad de mercado. Bueno, esto, aunque veáis así la matriz que parece complicado, es relativamente sencillo. Todo es relativo, pero bueno, esto entra dentro de los saberes tradicionales. Es decir, y esto sería una parte del valor generado. En vuestra parte no sería la fundamental, posiblemente en una entidad mercantil, pues sí sería la fundamental. No voy a decir la totalidad, pero sí la fundamental. Posiblemente hubiera una variación importante en los porcentajes, digamos, de valor relacionado con el mercado de una mercantil y de una entidad de otro tipo. Esto nos permite pues nos permite un análisis de este tipo, nos permite ver un poco cuál es, digamos, el equilibrio en la distribución de valor. ¿Sirve para algo? Bueno, sirve para estar informados, sirve para comunicar, sirve para que los stakeholders pues lo visualicen, lo perciban y puede ayudar a las relaciones que un stakeholder en particular quiere tener con la entidad. Para el tema del valor social específico tenemos que complicarnos la vida un poco más y aquí es donde quizás son las mayores aportaciones, innovaciones y lo que más os puede interesar. Lo otro no tiene mucha trayectoria para vosotros, aunque va en el paquete. Es decir, aquí hemos desarrollado una metodología que denominamos que es analítico-sintética, donde lo que visualmente, el valor que genera una organización, que indudablemente es un todo complejo, para poderlo analizar lo despiezamos en piecitas que son lo que denominamos variables de valor, ¿vale? Aquí indudablemente se pierde información, esto es cierto, pero de alguna forma hay que proceder en los análisis. Y luego estas variables de valor las reestructuramos según el modelo poliédrico que os hemos contado, las encajamos otra vez. Este es un poco visualmente lo que hace todo el proceso. ¿Qué nos permite? Nos permite, esto aquí no sabemos qué cuantificar, aquí cuantificamos cada una de las variables, ¿vale? ¿Qué presupuestos trabajamos? Fundamentalmente con 4 presupuestos, que a mí me gusta siempre citar, aunque no me explayaré. Por una parte, la teoría de los stakeholders, ya habéis visto que es fundamental la concepción de los múltiples grupos de interés y la finalidad de generarles valor, es decir, como clave de este análisis, de este modelo. Es decir, en el tema de investigación participativa, este no es un tema que se puede hacer desde fuera, que pueda hacer un agente externo, una universidad, una consultoría, me da lo mismo quién, porque no es un informe. Este es un tema de desarrollo necesariamente interno, donde entidades externas que podamos controlar procesos metodológicos podemos echar una mano, pero, digamos, el protagonista es la propia entidad. Es como si vosotros fuerais a montar de la nada la contabilidad económica o financiera en vuestra entidad. Digamos, es difícil, el asesor externo, quien sea, os puede ayudar, luego incluso os puede llevar la gestión, pero desconoce vuestra organización.
incorporamos una perspectiva fenomenológica. ¿Esto qué significa y tiene su importancia? Que el valor no lo determinamos ni únicamente a partir del mercado, planteamiento neoliberal, ni de una forma deductiva a partir de unos conceptos establecidos o acordados. Procedimiento deductivo, tendente, digamos. Aquí hacemos un tema que es un atajo, yo no sé si bueno o malo, yo creo que es bueno porque es práctico y permite operar, que es, dialogamos con los grupos de interés y les preguntamos cómo visualizan o dónde visualizan el valor que les genera la organización, que es la forma de identificar las variables de valor. Es decir, no es valor lo que dice algo hipotético, ya sea, pues no sé, un diseño, no es valor meramente por el tema de que yo haga unas actividades, que si no se identifica mucho con las actividades, sino que yo voy, pregunto qué te genera valor, me lo dicen y me permite identificar las variables donde estoy generando valor, ¿no? Este tema de perspectiva fenomenológica es un apartado de relativa importancia y diferenciación con otras aproximaciones. Y luego, por último, se trabaja con el concepto de valor razonable, es decir, cuando trabajamos con valores aproximados, en gran parte de lo que hacemos no hay un valor de mercado, ya lo hemos dicho, no estamos dando... Hay algunas veces que sí hay valor de mercado, porque pues algunas entidades igual estáis dando alguna actuación que la estáis haciendo, digamos, de forma gratuita, pues a la vez estáis dando un curso, yo qué sé, y en ese cobráis, o estáis haciendo una actividad que tiene mercado, puede ocurrir, pero mayoritariamente no va a ser así. Entonces, ¿qué tenemos? Que tenemos que buscar algunos valores de mercado que se aproximen a lo que estamos haciendo. Les denominamos proxies. ¿Esto es habitual? Esto también es habitual en la contabilidad económico-financiera. Es decir, y para que entendáis mejor quizá este concepto, es cuando, si cualquiera va a vender un piso, pues una experiencia que habréis tenido muchos, os podéis poner en esto, ¿cuál es el valor que le vais a atribuir para venderlo? ¿O qué creéis que vale vuestra vivienda? Pues no lo sabéis porque hasta que no lo vendáis y hagáis la operación de compra-venta no tenéis un valor de mercado. ¿Qué tenéis? Tenéis valores aproximados porque sois capaces de calcular a cuánto ha vendido el vecino, cuánto vale el metro cuadrado, y lo que tenemos normalmente es un rango. Y decimos, hombre, pues mi vivienda vale entre 100 y 120.000 euros. ¿Vale? Eso es el valor razonable y la lógica difusa de rangos. ¿Vale? Pues no soy capaz de decir... No, 117.504, no, hasta el momento que no lo venda, que puede ser ese precio exacto, no tengo esa cifra. Tengo, la normalidad dice que entre 100 y 120, ¿vale? Y luego ya decidiremos, para el tema de los cálculos, cuál de esas puntuaciones es la óptima. En su momento y técnicamente planteamos ir a un tema de cálculo de matrices usando el rango completo, pero matemáticamente era complejo y a nivel de comunicación no había quien lo entendiera, así que desistimos. Vale, entonces con esto yo creo que introducí un poco al tema del modelo y ahora le pasaría yo también la pregunta de qué os ha aportado el modelo utilizado y qué limitaciones la habéis podido ver, oportunidades, no sé, que nos comentes un poco. Bueno, en relación con el modelo, entendemos que la que más nos ha aportado ha sido precisamente ese diálogo con los grupos de interés. Como comentaba antes, estábamos habituados a hablar con los grupos de interés más cercanos, pero desde otra perspectiva. Y ampliamos, hicimos primero un trabajo de identificación de todos los grupos de interés, que, bueno, es un árbol bastante grande, pero empezamos a descubrir que había grupos que estaban ahí y que habitualmente no teníamos un diálogo con ellos. Los identificamos y hicimos unas entrevistas directamente con todos estos grupos de interés, que se podría resumir la entrevista en qué valor crees que te aporta. En esa lógica difusa que decía José Luis, bueno, ¿qué es lo que te aportamos? Hablamos con, bueno, no sabría decir ahora, pero con un rango muy amplio de grupos, universidades, la fundación, personas con discapacidad, familias, profesionales, ayuntamientos, servicios sociales comunitarios, bueno, todos los que están alrededor nuestro. Y cada uno de ellos fue definiendo dónde creían que aportábamos valor, que luego fueron transformados en variables, que no sé si luego lo comentaríamos o si quieres ahora. Sí, entonces veríamos esas variables. Yo creo que esta es la parte más interesante de todo el proceso. Dificultades o limitaciones, que es de donde aprendemos. Pues primero,
una dificultad importante es que no sabíamos, cuando hablamos de grupos de interés, no sabíamos realmente cuáles eran. Siempre pensamos en los más cercanos, pero se nos escapaban mucho. Esa fue una dificultad. Otra dificultad, había grupos de interés que estaban más lejos de lo que creíamos y tuvimos que adaptar los modelos de entrevistas. Otra dificultad, pues que a veces cuando estabas con algún grupo todo se iba por las ramas y tendríamos que volver a traer al foco. Y por último, yo creo que otra de las dificultades fue que a veces el valor que un grupo nos trasladaba, nosotros no lo identificábamos. Es decir, nos aportáis esto, y nunca habíamos pensado que estábamos aportando. Y tuvimos que hacer una reestructuración de nuestro enfoque. Yo creo que esas son, así a grosso modo, ventajas del proceso y alguna limitación. Pues estupendo. Continuamos. Vale, el tema, vamos a hacer un poco referencia a cómo se hace, cuál es el proceso. Es decir, aquí yo voy a hacer, pues eso, una introducción un poco rápida y luego, pues, como vosotros habéis seguido el proceso, pues lo contáis. Vale. Entonces, bueno, estos son un poco esquemáticamente las distintas fases. El proceso tiene, digámoslo así, como 5 fases. Una primera que es de orientación, es cuando es el proceso de toma de decisión, que dices, hombre, esto es previo, por eso está fuera. Es verdad que es previo, pero es verdad que es muy importante, porque aquí defines quiénes van a participar, cómo se va a hacer, en qué plazos, en qué tiempos, y esto es clave para el éxito. Yo comentaré que APROSUB ha sido quizás la experiencia más interesante en cuanto que ha sido un proceso compartido por toda la dirección de la organización. Es decir, lo hicimos como un proceso de formación-acción, donde yo venía aquí a Córdoba y me reunía, estábamos todo un día trabajando con toda la dirección de la organización, de forma que el resultado, y luego ellos iban y lo implementaban en la organización, buscaban los datos, volvíamos, íbamos haciendo como un proceso continuado, todos estos pasos. Es decir, esto ha hecho, desde mi perspectiva, luego ellos os comentarán, que, digamos, tanto el proceso, el esfuerzo como el resultado se haya socializado mucho más en la organización que en otras, es decir, y además sea mucho más robusto el resultado. Entonces yo creo que eso ha sido una diferencia, pero bueno, entonces, digamos, que en APROSUB eso sí se ha hecho muy bien. Pero bueno, lo que quiero destacar es que eso es esta primera fase. Parece que no, pero es importante. Es decir, aquí se suele acabar cuando tenemos ya el cronograma de cuándo empezamos. Yo digo, esta fase, cuando ya tenemos el plan de cuándo, qué días vamos a hacerlo, cuál es el cronograma, hemos acabado la primera fase. Segunda fase, identificación de grupos de interés. Fundamentalmente, esta es la teoría que fundamentalmente opera en cada una de ellas, y estos son las actuaciones, pues análisis documental, reunión, bueno, sobre esto no voy a insistir. Resultado entregable, el mapa de stakeholder. ¿Cuándo acabamos? Cuando tenemos el mapa de stakeholder. Tercera fase, identificar las variables de valor, diálogo con los grupos de interés, pero identificando este listado de variables de valor. Es decir, y luego redefinirlas, porque las obtenemos en un lenguaje coloquial y las redefinimos orientadas a indicadores. ¿Cuándo acabamos? Cuando tenemos una matriz de variables de valor, listado de variables de valor, grupos de interés, así vemos cuáles son compartidas, y una unidad de medida de la variable de valor. En el momento que tenemos unidad de medida, decimos, esta parte del proceso está completa. Tabla de valoración, pues hay que buscar esa unidad de medida, qué valor aproximado se le va a dar, y luego la organización tiene que identificar los outputs que genera, yo qué sé, horas de formación, qué valor va a tener. Y luego la organización tiene que buscar en sus sistemas internos para saber cuántas horas ha generado de esa actividad, de esa formación, de lo que sea valorable, ¿no? Cuando tenemos esto, pues ya tenemos una tabla de valoración que podemos cerrar. A partir de ahí es integrar todo el modelo, digamos, es decir, y obtener el resultado. Bueno, pongo gráficos, pero son resultados de tablas, de ratios, de gráficos, de informes si queréis, etcétera. Esto sería un poco lo que es el proceso. Ecosistemas de valor, porque nos aparecen a nosotros, que esto haría referencia a lo que se denomina eficacia en una organización. Es decir, distribución del valor añadido generado por la actividad económica. Es uno de los temas que nos va a aparecer como resultado. Efecto tractor del gasto de compra a proveedores. ¿Qué impacto tiene en nuestro entorno? Valor específico social que generamos
tanto de mercado a través de clientes, que pueda ser, si depende de la entidad, como de no mercado a través de usuarios o de otras, digamos, destinatarios no clientes, en el sentido de entender por cliente dónde hay una transacción comercial. Ya sé que el tema de cliente tiene muchas acepciones, por eso lo concreto. Valor emocional. ¿Qué valor emocional genera nuestra organización a los interlocutores? Es decir, a los grupos de interés. Esto es otro tema de resultante. Y el valor social consolidado, que será un conjunto de todos estos valores percibidos. Digamos, esto hace referencia al valor que genera nuestra entidad. Resultado final, eficacia. Y luego nos dará información de ratios input-output que hacen referencia a la eficiencia. ¿Cuán eficientes seremos? Es decir, qué retorno económico haremos a la administración de la financiación percibida, qué retorno socioeconómico, añadiendo el valor social que generamos, haremos, digamos, a la administración o a los ciudadanos que gestionen esa administración, cuánto valor generamos en relación al presupuesto, es decir, con el que operamos, cuánto valor generamos en relación a los activos que tienen nuestras entidades. Los ratios pueden ser cualquiera, estos son algunos que hemos usado y que son interesantes. Por ejemplo, para vuestras entidades el de presupuesto yo creo que será bastante relevante, quizás el de activos no, pero por ejemplo para viviendas municipales de Bilbao el clave era el de activos, porque lo que gestionaban eran viviendas. Entonces, ¿qué rentabilidad le estoy sacando al parque de viviendas que genero? Rentabilidad social, léase. Es decir, y el valor social integrado, si queréis, entre el conjunto de recursos utilizados, medidas de eficiencia. Por poner algún flash visual, esto es un cronograma tipo de la primera fase. Cuando tenemos esto ya damos el paso a la segunda. Estos son algunos mapas de grupos de interés. Esto es de un restaurante, es muy concreto y hay hasta personas con nombres propios. Este es más genérico, es el de viviendas municipales, pero al final tenemos aquí todos los grupos de interés. Este es un ejemplo de listado de variables de valor que nos ha salido después del diálogo con estos grupos de interés. En este caso han sido 27, todavía no depuradas. Esto, aunque es una matriz muy grande, es para que os hagáis idea, ya sé que no veis, son las variables de valor que han aparecido, su concreción a indicadores, que como veis algunas se desdoblan, alguna ha podido desaparecer también de aquí, y la identificación en qué medida están compartidas por distintos grupos de interés. Y bueno, hacer referencia a una herramienta que tenemos y ponemos a vuestra disposición de hoja de cálculo que permite, pues de alguna forma, simplificar todos estos cálculos. No llega a ser un programa, pero sí que simplifica mucho estos cálculos, que hizo un esfuerzo muy grande la Fundación Montemadrid por desarrollarla. A partir de esto, igual yo ya le paso totalmente la palabra a Juan Antonio, es decir, yo le plantearía cuál ha sido el proceso en APROSUB, las conclusiones que extraéis del mismo. Y después, como íbamos a hablar de resultados, caso APROSUB, pues yo creo que empalmamos los dos y contáis, joder, qué habéis hecho, cómo os ha ido, qué conclusiones y qué resultados habéis obtenido. Vale, voy a cambiar la presentación. Bueno, pues de una manera rápida, comentaros que el proceso, allí intentamos simplificarlo, pero ya comentaba José Luis. Primero diseñamos un equipo de trabajo, un grupo de trabajo, como sabéis. APROSUB es una organización que está en toda la provincia de Córdoba y tenemos 7 centros en 6 poblaciones. Por dinámica interna y casi para todos, tenemos como enfoque de trabajo el que se tiene que desarrollar cualquier tipo de proyecto a nivel global de la entidad. Esto nos asegura que no se vayan quedando centros o servicios detrás y que la organización funcione, bueno, pues más o menos al unísono con cualquier tipo de proyecto del tipo que sea. En este caso, el proyecto de monetización social todavía con más sentido, porque intentaba consolidar el impacto social completo. En ese sentido, generamos un grupo nosotros le llamamos el Consejo de Dirección. Están las direcciones de todos los centros, Dirección Económica, está Ángela como presidenta, Recursos Humanos, estoy yo, y entre las 10 personas pues empezamos a hacer ese trabajo. Empezamos por la definición de los stakeholders, que como os comentaba antes, pues fue un trabajo arduo, quizás la parte más complicada, pero hacerlo en grupo y en equipo nos permitió que cada uno de nosotros fuésemos contactando con distintas personas.
Los ayuntamientos, por ejemplo, perdón un momento. Decía, los ayuntamientos. Era muy interesante que la persona que contactase con el ayuntamiento de turno fuese la dirección que está continuamente trabajando en esa población. Y así, pues de manera general, con todos los grupos de interés. Una vez definido el grupo de interés y las entrevistas que salieron, se despejaron las variables. Las variables que en principio eran difusas, como decíamos antes. Por ejemplo, un ayuntamiento ponía muy en valor, o los ayuntamientos ponían en valor, el empleo que se generaba a través de nuestra organización en su pueblo. Algo que nosotros pues, no sabíamos, pero que no le dábamos tanta importancia. Y los ayuntamientos lo ponían en valor, pero bueno, a la primera. Por ejemplo, el que montásemos o el que hubiese servicios específicos en sus poblaciones era relevante, porque si no suponía que las personas con discapacidad se tenían que estar desplazando. Con lo cual lo ponía en valor porque había un ahorro importante en desplazamiento y un mejor servicio en su propia población. Las universidades o centros de formación ponían en valor cuando colaborábamos con ellos en investigaciones o cuando hacíamos formación para profesionales. El voluntariado ponía en valor la formación y así podíamos hacer pues, todo el listado de variables. Otra parte difícil que trabajamos en equipo fue el darle valor a esta variable una vez que habíamos definido indicadores. Porque no sabíamos, como se comentaba antes, no sabíamos cuánto ponerle a cada cosa. Y eso fue complejo. Sí es cierto que mirando a nuestro alrededor, mirando el mercado, si por ejemplo hablamos de una hora de fisioterapia o de formación, bueno, pues ¿cuándo está la hora de formación en el mercado? Y son los proxies que utilizamos para darle valor. Con todo esto conseguimos pues tener nuestra tabla, nuestros indicadores y establecimos una metodología interna para que a lo largo del año pudiésemos recoger estos datos. Hemos estado recogiendo el 16, ahora os mostraré algunos datos del 16, los del 17, está José Luis que lo está incorporando a esa macro tabla Excel y los presentaremos, bueno, en nuestra memoria que saldrá a final de este mes estarán ahí los datos del 17, pero toda esta metodología lo que nos permite es que cada uno de nosotros tiene la responsabilidad a lo largo del año de ir recogiendo distintos datos, por ejemplo, horas de formación, visitas, no sé, todas las variables que hay, para que al final podamos tener un valor global de lo que los grupos nos han dicho que es importante para ellos. Voy a saltarme, bueno, lo dije antes, este es nuestro mapa de grupos de interés. Los grupos de interés los identificamos, lo que veis en verde sería, digamos, como el grupo primario, pero algunos, por ejemplo, en el ámbito del sindicato, veíamos que había dos niveles, como el comité de empresa, que está mucho más próximo, que puede aportarnos o que perciben un valor distinto a lo mejor al sindicato como organización a nivel provincial. O los proveedores, podríamos diferenciarlo por suministros, servicios o financieros, con los cuales tenemos relaciones distintas y pueden percibir valores distintos. Otras fundaciones, obra social, otras alianzas, FOCA, Futuro Singular, AES. Bueno, en general, todos los que fuimos capaces de identificar. Las administraciones también las diferenciamos autonómica, provincial, local, porque cada una de ellas tiene una perspectiva de nosotros y, por tanto, un valor percibido distinto. Aquí os pongo un par de ejemplos de qué era valor percibido por la universidad o por los ayuntamientos. Una universidad nos decía, mira, la validación de prueba, el compartir conocimiento y experiencia, las prácticas para futuros profesionales. Habitualmente recibimos todos nosotros muchas personas que hacen prácticas. Es una formación que está recibiendo esta persona. ¿Qué valor tiene eso? ¿Cuánto? Si tuviesen que pagar por ello, ¿qué precio le ponemos, no? Y al final, cuando empezamos a contar horas al precio determinado, pues ahí hay un montón de euros. Pero sí es verdad que en todo esto se nos quedaba una cosa colgada, y era esto de la calidad de vida, que para nosotros es clave y en todos nuestros indicadores, y es un resultado clave de nuestra organización, hablando en términos de FQM,
¿cómo lo hacemos? Porque no tenía sentido para nosotros que se quedase fuera. Que ese valor que aparece ahí, ¿cómo lo podríamos incorporar? Como muchos de los que estáis aquí, nuestra metodología de trabajo se basa en planificación centrada en la persona. Aquello sería arriba un plan personal de alguien que quiere ser cocinero, que además quiere mejorar sus relaciones sociales. La parte que veis aquí de los colorines, esta tabla, sería la traducción técnica de ese proyecto de futuro, que termina arrojando impactos en calidad de vida. Esas son las 8 dimensiones. Esas dimensiones, que serían a nivel individual, en aquella parte, en esta parte de aquí, se consolida el de un servicio y estos serían datos de toda la organización. De manera que al tener información individual, se nos va convirtiendo en un dato de toda la organización o de todo un servicio. Por tanto, ya tenemos la información clara de la organización en términos de calidad de vida. ¿Cómo avanzamos en ese sentido? Pues, es decir, si tenemos datos de calidad de vida partiendo de nuestra misión, que era muy importante para nosotros, y tenemos puntuación objetiva y subjetiva, y uno de nuestros indicadores clave es el porcentaje de personas con índice de calidad de vida superior a 100, que es la puntuación media, ese fue el referente que utilizamos para utilizar un factor corrector, que fue una de las aportaciones que en nuestro trabajo se hizo al modelo, un factor corrector al alza o no, a la baja, en función del porcentaje de personas que superaban ese 50%. O sea, no subiríamos un poco de porcentaje o no lo bajaríamos en función de ese resultado de datos. Probablemente no es la mejor manera y tengamos que modificarlo, y ahí estamos en el debate. Pero sí era importante incorporar la perspectiva de calidad de vida, al menos para nosotros, en nuestro impacto social. Y por último, bueno, pues hablando de resultados y sin entrar mucho en esto, pero el valor social específico lo veis aquí. Nosotros manejamos un presupuesto en torno a 7 millones, bueno, pues estamos multiplicando casi por 5 nuestro impacto. Es decir, antes había un dato que no me acuerdo, que era 6,8 de alguien, el primer ejemplo que ponía. Cada uno le saldrá, pero bueno, si nosotros con un presupuesto de 7 millones tenemos un impacto de 35, medido con una metodología contrastada, transparente, que habrá que ir puliendo, pero sí es verdad que tomamos conciencia de una realidad distinta. En términos de retorno, pues la financiación por parte de la Administración es de 5 millones aproximadamente, y volvemos casi 2,5. O sea que ese concepto de que somos entidades de coste, que no sé cuánto, bueno, pues en términos de retorno, el 50% aproximadamente vuelve directamente vía impuestos a las distintas administraciones, estatales, autonómicas o locales, dependiendo de lo que sea. No nos entretenemos mucho más porque estamos en tiempo. Muchas gracias, José Luis, por tu presentación. Ahora en el café, pues quien quiera puede comentar con ellos y estaremos en contacto. Sí, ahora, bueno, pues muchas gracias, José Luis, por tu presentación.